Es entonces un equipo de fiscales de toda la macrozona sur el que comienza a trabajar entonces bajo la dirección del fiscal regional de la Araucanía. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la macrozona sur? Vamos a revisar en el mapa para además poder situar mejor dónde están ocurriendo estos acontecimientos. En general, se habla de macrozona sur como una zona que incluye las regiones del Biobío, la Araucanía y Los Ríos. No toda esta zona está bajo estado de excepción, son solamente dos provincias de la región del Biobío y la región de la Araucanía. Pero nos vamos a centrar, Maca, en la región del Biobío y concretamente en la provincia de Arauco, que es donde ocurren estos acontecimientos. Exactamente, específicamente en un camino interior. Primero nos vamos a fijar en el camino que une Cañete con Tirúa. Vamos a acercarnos a ese camino que une Cañete con Tirúa. En este camino fue encontrada la camioneta en que circulaban los tres carabineros. Sin embargo, se sospecha que el ataque no ocurrió en ese camino, sino a 5 kilómetros de ahí, en un camino interior, y que habrían sido posteriormente, una vez ya asesinados por balas, trasladados a la ruta P72, donde se le prendió fuego a la camioneta, pero los carabineros ya iban fallecidos en el pick-up de esta. Esta es la ruta P72S, considerada como una de las rutas más peligrosas del país. Es un camino que va, como ustedes ven en el mapa, entre la costa y la cordillera de Nahuelbuta, con muchos caminos interiores. ¿Qué ha ocurrido antes en esta misma ruta? Varios delitos de gran connotación. Por ejemplo, el año 2008, el fiscal Mario Elgueta sufrió aquí un ataque por el que Héctor Yaitul, líder de la CAM, en su momento fue condenado. Otro hecho que causó gran conmoción nacional fue el 2021, cuando un equipo de prensa de Televisión Nacional fue atacado a disparos por desconocidos. Y el año pasado, el 2023, se había registrado un ataque contra un furgón escolar con 22 estudiantes en su interior. Bueno, ya a esto se le suma el reciente ataque a carabineros que le costó la vida a 3 de ellos. ¿Qué grupos organizados son los que operan en esta zona? ¿Qué dicen los expertos, las autoridades? ¿Dónde se está centrando la investigación? Lo vemos en esta nota. Esto no se sabe cuándo va a pasar. Constantemente estamos preguntándonos, ¿se podrá pasar para la zona de conflicto o no? Así quedó el vehículo después de recibir balazos y atentados aquí en el camino saliendo de Tirúa. Y no hay por qué ruta irse, si uno se va por aquí igual pasa lo mismo. La información que tenemos ahora, que haya grupos paramilitares, terroristas operando en la zona en este minuto. Vamos a ir atentos y atentas a los avances que tenga la investigación de la Fiscalía. Lo único que podemos decir es que esto no es algo común. Claro, no es común, pero tampoco el primero. Ataques incendiarios, armados entre otros a casas particulares, empresas, iglesias, trabajadores y autoridades han marcado un antes y un después en distintos lugares de la provincia de Arauco. Lo último, el cobarde ataque a 3 carabineros. Este fue un acto de enjusticiamiento dramático, sangriento, por parte de grupos paramilitares relacionados a grupos relacionados a la causa mapuche. Me parece que esto indica dos cosas. Primero, que hay un control territorial por parte de estos grupos, pese a un estado de excepción que la provincia de Arauco ha fracasado. Provocar la muerte, organizarse para causar la muerte y llevar la muerte a la capacidad de borrar evidencia, una logística que debe ser de una recaudación importante, donde participan personas que se conciertan, es como que todo eso se construye del terrorismo en realidad. O sea, si matan a los que nos protegen, la pregunta siguiente es ¿quién tiene aquella capacidad de proteger? La provincia de Arauco está compuesta por 7 comunas, pero es acá en Cañete donde las miradas ahora están puestas, donde desde el 2019 hasta la fecha, en ese periodo se han visto 83 casos de robo e incendios, 35 atentados y 28 casos de desórdenes, además de otros por infracción a la ley de armas, la mayoría adjudicados por grupos organizados. Bueno, acá no podemos echarle la culpa exclusivamente a una causa. Aquí hay multifactorial, yo creo, el problema. Pero ¿quiénes son los grupos organizados que operan en la provincia? Según autoridades y expertos, en la zona predominan 2 organizaciones. Una de ellas es la Resistencia Mapuche Lafkenche y otra es la Huaychán Aucamapu, ambas con una historia a la que se asocia delitos violentos y que subyacen por miembros disidentes de la CAM, la coordinadora Arauco Mayeco. Precisamente lo que dice relación en la actualidad, la coordinadora Arauco Mayeco no tiene injerencia alguna en el cono sur de Arauco. Sí,
la resistencia mapuche-lafkenche en un gran porcentaje y en menor medida vinculada a la resistencia mapuche-lafkenche la Huaychana Ucamapu. Si hablamos de la resistencia mapuche-lafkenche, hay que regresar hasta abril del 2020, momento en que perpetraron un ataque con autobomba en el sector del puente Yeuyeu, ubicado en la comuna de Tirúa, misma ruta donde este fin de semana fue encontrada la patrulla incendiada de Carabineros. Pasaron a un nivel distinto de terrorismo y ese terrorismo además vinculado al crimen organizado, es decir, la forma de financiamiento de esta orgánica radicalizada y terrorista para tener control territorial y lograr la soberanía territorial en el lugar es a partir del crimen organizado. Casi todos tienen presencia de una gran fortaleza económica, claro, que trata de eliminar las instituciones públicas, que son organizaciones criminales, muchas de ellas transnacionales, y que se dedican sin trepidar a provocar, a consecuencia del delito original, la muerte de cualquier persona. Así quedó el vehículo después de recibir balazos y atentados aquí en el camino de saliendo de Tirúa. Por otra parte, la agrupación Huaychán Ucamapu apareció a mediados del 2011 y no solo opera en esa zona, ya que se han adjudicado, por ejemplo, los incendios al Fundo Santa Lucía, en la comuna de Padre Las Casas. Los blancos principales de esta agrupación han sido ataques a iglesias rurales, predios agrícolas, cabañas de veraneo, maquinaria y faenas forestales. La geografía de la zona favorecería a estos grupos. Sí, por supuesto. Si tú aisladamente, han habido reportes que dicen que hay un interés más allá de la madera, porque la tierra es tan fértil que puede producir lo que tú quieras sembrar. Entre ellos también droga. Entonces uno podría decir, sí, yo creo que estamos en un umbral que quisiera que en algún minuto alguien declarara que no somos capaces, para que desde ahí empecemos a construir nuestras capacidades. Ambos grupos han perpetrado una serie de ataques en la zona y son investigados. En septiembre del año pasado cayó un brazo armado de la resistencia mapuche-lafkenche y entre los detenidos están 2 carabineros. Pese a la investigación de 2 años, no se logró establecer la participación directa de los miembros líderes de la organización. No se trata de la cúpula de la resistencia mapuche-lafkenche, se trata de personas que en cooperación con sujetos pertenecientes a la resistencia mapuche-lafkenche cometieron este hecho ocurrido en el sector Los Ríos, Curanilahue. Esta organización criminal tiene la mayor presencia en la zona y se describen como las más violentas de las ramas nacientes de la CAM, según expertos. Sin embargo, en los últimos 6 meses se había visto una baja de los hechos de violencia rural en la macrozona. Es un sector que en el último tiempo había empezado a recuperar parte de su vida más normal. Y esto ciertamente es un golpe en el corazón de ese esfuerzo que se ha hecho en conjunto por traer la paz de vuelta acá. Esa es una angustia totalmente que se ha dado ya por mucho tiempo acá en la zona. No es solamente de ahora que se ha calmado todo, es constante. Esto no se sabe cuándo va a pasar. Constantemente estamos preguntándonos, ¿se podrá pasar para la zona de conflicto o no? O sea, ¿cómo podemos ya vivir de esa forma? Tirando árboles en el camino, uno no sabe si va a llegar vivo o no va a llegar vivo. La mayoría de las veces están tirando árboles al camino. Y no hay por qué ruta irse, si uno se va por aquí igual pasa lo mismo. Grupos que por años han sembrado el terror según los habitantes y trabajadores de la zona. Y vamos a mantener el toque de queda como una medida de reforzamiento en el marco del estado de excepción constitucional para la zona cuanto sea necesario. Solicitamos un refuerzo adicional de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales en la zona. Queremos copar aquellas zonas que son de mayor riesgo. Medidas en pro del resguardo en la zona, una que por mucho tiempo ha estado abandonada según sus habitantes y que hoy concentra todas las miradas ante un triple asesinato. Luego del asesinato de los 3 carabineros, la Cámara de Diputados suspendió la semana distrital que le tocaba durante toda esta semana para poder legislar sobre todos esos proyectos que están dentro de la agenda de seguridad y que estaban atrasados, que debían haber sido de la agenda de seguridad del 2023 y que todavía no se han aprobado. Hoy se propuso sesionar hasta total despacho el reglamento del uso de la fuerza en la comisión, pero no hubo unanimidad. Esto era que no pararan de sesionar hasta poder despacharlo. Así es que se interrumpió y siguen mañana. Claro, pero todavía hay muchas discrepancias sobre las normas específicas que van a seguir debatiendo en el día de mañana. El jueves se va a sumar también el Senado, donde se van a debatir las modificaciones a la ley antiterrorista. El gobierno, recordemos que descartó querellarse por esa ley, considerando que no es una legislación que sea útil para lograr justicia en este caso.
Es lunes negro en el país. Y no es un cambio de guardia habitual. Banderas a media asta, listones negros y el honor de ellos para sus propios compañeros, hoy mártires de la institución uniformada. Después de los honores ante el presidente, ahí, en el Palacio de Gobierno, reunión oficialista del comité político. Donde hemos analizado la situación que vive nuestro país. Acá lo que uno espera es que todos los sectores pongan la prioridad donde corresponde, y corresponde hoy día que se siga avanzando en materia de seguridad en nuestro país. La semana distrital de la Cámara de Diputados fue suspendida tras el vil asesinato de los 3 carabineros en el sur. Urgencia para legislar en materia de seguridad, dijo la presidenta de la Cámara de Diputados, pidiendo a los parlamentarios volver a las comisiones este lunes, donde el acento estaba en sacar adelante, finalmente, el polémico reglamento del uso de las fuerzas. Esta comisión está puesta a prueba. Así de claro, presidente, está puesta a prueba. Nadie entendería que nuestra comisión no tramite hasta total despacho esta norma. Si esto tiene la urgencia, debería ser con total despacho a partir de hoy. Porque no nos olvidemos que también hay que dar señales claras de que queremos y debemos sacar la RUF lo antes posible para poder combatir el crimen organizado a través de nuestras policías. Pero no hubo unanimidad para hacerlo hasta total despacho por la negativa de la diputada Orsini y el diputado Araya. Así que este martes aquel debate continuará con los tiempos correspondientes. Otros de los proyectos a debatir del llamado Fast Track legislativo es la ley de inteligencia y posiblemente también modificaciones a la ley antiterrorismo. Somos una sola fuerza del Estado de Chile, de la sociedad chilena, contra estos delincuentes, contra estos terroristas. Así los calificó el presidente el día sábado antes de partir con representantes de los poderes del Estado hacia Los Álamos en la región del Biobío. Sin embargo, la querella presentada por el gobierno en contra de quienes resulten responsables del asesinato de los 3 policías no va en esa línea. Si hoy día estamos usando la ley por homicidio, la ley de crimen organizado o las penas que establece la ley por uso indebido de armas de fuego, es porque la ley antiterrorista que tenemos no ha servido de manera eficaz para enfrentar este tipo de situaciones. Tiene falencias, dicen juristas, exfiscales y también lo han dicho en el mundo político, sobre todo en la prueba de los hechos presuntamente terroristas y en las competencias de quienes los enfrentan. Tú tienes que acreditar como investigador, ¿cierto?, que estos delitos se hayan cometido con un fin preciso y determinado. Por ejemplo, que efectivamente se hayan cometido para infundir un temor en la generalidad de la población. Tú tienes que tener mayores atribuciones en esta ley porque estás persiguiendo no delitos comunes, no delincuentes comunes, sino que estás persiguiendo delitos terroristas. Ese nudo la tendría entrampada en el Congreso, dice el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, que esta semana se debatirá al respecto, con la unión de 3 boletines de mismos senadores. Para tratar 2 proyectos. El primero, la ley antiterrorista, y el segundo es un proyecto que tiene que ver con flagrancia, para darle más tiempo a las policías, no 12 horas, sino que 24. Acelerados los poderes del Estado tras el violento asesinato de 3 carabineros en el sur. ¿Habrá acuerdos para sacar rápidamente las leyes pro seguridad? Este lunes, tan solo en la forma de debatir en el Congreso, no se lograron.